buenas tardes, días, noches, madrugadas, cuando sea el momento del día en el que están viendo esta consagración a la Virgen María, utilizando el método de San Luis María Griñón de Montfort, un día muy, muy especial. Ya estamos en esta tercera parte donde estamos conociendo un poco esa figura de la Virgen María. Y este día 22 es un día que, bueno, yo disfruté mucho leerlo, específicamente porque continuamos haciendo una reflexión. No sé si acuerdan que les había explicado un poco esa trilogía de San Luis María Griñón de Montfort y ahora pues volvemos, ya salimos del secreto de María y volvemos a este tratado de la verdadera devoción. Ya hemos profundizado mucho en cómo debe ser un cristiano, qué es lo que se supone que nosotros creemos, cómo tenemos ese encuentro en la fe con el Señor Jesucristo. Y ahora pues se nos está planteando esta figura de María como un modelo a seguir, como un modelo que nos conecta de una manera muy particular con el Señor Jesús. El día de hoy es una reflexión muy, muy, muy específica porque trata de las características de la verdadera devoción a la Virgen María. Hay que prestarle atención a ese título porque no se está hablando de las características de la Virgen María en sí misma, sino de la devoción a la Virgen María. Entonces son dos cosas distintas porque las características de María, que son muy parecidas, son muy particulares, pero como se los mencioné en los días anteriores, su función principal es que ella era una madre, o sea, era la maternidad, era el centro, el foco de su acción, la razón por la que nosotros la entendemos a ella en la forma como la entendemos, a la que no le hacemos una adoración, porque nosotros los cristianos no adoramos a la Virgen María, nosotros tenemos por ella una veneración, un respeto supremamente especial y la entendemos a ella como un ser humano que Dios preparó para tener a su Hijo, su parte humana, tener a Jesús entre nosotros y que fue destinada para ser también reina del universo, reina del mundo, junto con Jesús y también la madre, ¿no? Esa maternidad. Entonces, es por eso, solamente para aclarar, que nosotros no adoramos a la Virgen María, tenemos una veneración muy especial por ella. ¿Quiere decir eso que nosotros dejamos de hacer nuestras prácticas y que ya no le damos importancia? No, la Virgen María tiene un rol muy, muy importante en nuestra fe, pero es un rol que tenemos que ser muy cuidadosos que no vaya a sobreponerse sobre la figura de Jesús, que es en últimas pues lo más importante. ¿Cuál es la razón que les digo, por la que les digo esto? Resulta que hace algunos años yo tuve un viaje a un país muy cercano, acá a Estados Unidos, y es un país donde hay una devoción muy, muy fuerte a la Virgen María. Solamente no quiero entrar en el nombre del país específicamente, pero tengo que decir que no es México. Entonces, estaba en ese lugar, es un país de Centroamérica, y en ese país me encontré con una persona que estaba rezando el rosario, pero que como que pensaba que la Virgen María era más importante que Jesús. Entonces yo le dije, tú crees en Dios? Y me dijo, no, yo no creo en Dios, pero yo sí creo en la Santísima Virgen María. Entonces yo me quedé pensando como, ¿cuál es la idea? ¿No? Nosotros creemos en María porque entendemos a Jesús como un Dios. Entonces ella es como una especie de camino, ¿no? Que nos dirige de manera muy, muy particular al Señor Jesús. Como les venía diciendo, este día número 22 habla de las características de la devoción. Entonces, ¿cuáles son las metas que nosotros tenemos que tener? ¿Cómo nos tenemos que caracterizar nosotros en orden a poder comprender esta consagración de María? Nos habla de 5 cosas muy importantes. La primera de esos caracteres es que es interior. Entonces, la persona que tiene esta conexión o que consagra su vida a Jesús entiende su vida interior como un eje fundamental de la vida. La idea de que María guardaba todas esas cosas en el corazón, como lo dice las Escrituras, como ya nos lo habló el Evangelio de Lucas en los días anteriores que reflexionamos, tiene que ver mucho con esta interioridad. Una persona que es consagrada a María tiene que mover todo desde el plano físico al plano espiritual y con eso tiene que vivir, siempre entendiendo que todo lo que hace en la vida tiene una repercusión en esa vida interior. Esa segunda característica es que es tierna, es decir, como la manera como Montfort lo pone es que la devoción a la Virgen María es tierna porque tiene confianza. Entonces cuando confía, ¿se acuerdan que hace un par de días en una de las reflexiones hablábamos de que
se nos planteaba que si no teníamos la fe como un niño iba a ser imposible poder entender ese mensaje de Dios, porque entonces el mensaje de Dios no va a ser natural en nuestros corazones. Entonces por eso es que la persona que cree, que se consagra, tiene que entender la fe de una manera tierna, de una manera natural, que naturalmente por la vida, por la intención de ser buena, siempre se trate pues de conectar con ese misterio de Jesús de una manera confiable, de una manera que se entrega totalmente como un eslabón de confianza, un punto donde usted diga yo confío en Dios y esto está en las manos de Dios y Dios lo resolverá. No es indiferencia, es ternura, es confianza en el Señor Jesús. También nos plantea esa tercera característica, es que quien se consagra tiende a tener una vida santa. No tiene sentido hacer todo este proceso de consagración si nosotros de verdad no creemos que la Virgen María es un modelo de santidad. Si nosotros creemos que la consagración es solamente para tener un símbolo externo, simplemente para decir que yo me consagré, o simplemente algo que uno hace porque no tiene nada más que hacer con el tiempo, esto está mal. La consagración es para tener una vida santa, para ordenarnos. Miren lo que dice San Luis María Griñón de Montfort. Esta devoción a Nuestra Señora es santa, es decir, que conduce a un alma a evitar el pecado y a imitar, perdón, las virtudes de la Santísima Virgen María. Solamente quien entiende una vida santa puede imitar de manera permanente lo que la Virgen María hizo. ¿Qué hacía la Virgen María? Ponía todo en su corazón, todo lo llevaba al interior. Esa cuarta, característica es que es constante. Consagrarse a la Virgen María no es solamente durante el tiempo que estos videos duran, o solamente durante 33 días, o solamente durante el tiempo que yo estoy leyendo la vida de Montfort y las obras. La consagración es un estilo de vida. Miren lo que nos plantea: interior, tierno, santo, constante. La consagración es por no cambiar la vida completa, volcarse a Jesús, volcarse en la imitación de la Virgen María y entender que es la mejor forma como podemos vivir, que si limitamos a ella, pues nos vamos a poder conectar con ese misterio del Señor de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque todos nosotros, y Montfort es muy específico en esto, estamos llamados a tener mucho cuidado y a oponernos al mundo. Es la frase que él usa: oponernos al mundo. No es que el mundo esté mal per se por sí mismo, sino que el mundo tiene esta tendencia a apartarnos de Dios. Entonces la persona que es constante en la consagración entiende que siendo parte del mundo está llamada a sacrificarse para estar más cerca de Dios. Y la última parte, que es de lo que a mí me parece más valioso, siendo todas estas características muy valiosas, es que es desinteresada. Entonces la devoción a la Santísima Virgen María es para inspirar el alma, es decir, no es el tipo de consagración que uno hace para pedir solamente un favor a Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos como una mala forma muchas veces y pensamos que Dios es como transaccional, como que podemos hacer un negocio con Dios. Entonces uno le dice: Dios, si me ayudas con esta intención particular, entonces yo te voy a hacer 50 rosarios. Entonces si tú me ayudas con esto, yo voy a hacer este sacrificio. Casi que uno está haciendo como una transacción, no quiere hacer un acuerdo casi que comercial con el Señor Jesús. La consagración no funciona de esa manera. Como Montfort lo plantea, es nosotros cambiamos porque entendemos que necesitamos cambiarlo, no simple y llanamente porque necesitamos un favor de Dios. Que Dios nos concede favores, claro, que a Dios le podemos ofrecer nuestras intenciones, claro, pero la intención principal de ser consagrado no es para pedir solamente favores a Dios, sino para encontrar en Dios y en la Virgen María un modelo de vida que nos permita llegar a la salvación. No es interesada, es desinteresada, es sobre el servicio, sobre el amor, sobre la entrega. Esta consagración se los puedo resumir de manera muy clara. Es más sobre dar que sobre recibir, es más sobre disponerse a ese misterio de Dios que simplemente esperar a que Dios nos retribuya este camino de consagración. Acuérdense, estamos llamados a ser interiores, a ser tiernos, a ser santos, a ser constantes y a creer en Dios de una manera desinteresada. A eso nos está llamando la consagración. Espero que este día número 22, que se titula Características de la verdadera devoción a la Virgen María, les sirva mucho para reflexionar sobre la manera
cómo esta consagración se está tomando. Ya se está poniendo serio, ya estamos llegando casi al final de la consagración. Ahora Montfort, en este modelo de consagración, nos está pidiendo a tomar una opción radical por la Virgen María. Hagamos y por Jesús. Hagamos una oración para terminar. En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a llenarnos de tu confianza, que nos ayudes a ser tiernos en la fe, que nos ayudes a vivir de una manera santa, que nos permitas tener una vida interior y sobre todo que nos ayudes a entender este paso de confianza hacia ti en el amor de una manera desinteresada. Eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un maravilloso día y continúen viendo estos videos, compártanselo a más personas, coméntenlo, porque la idea de esta consagración no es que se cree en nuestro grupo pequeño de nuestra diócesis, sino que más gente lo pueda recibir. Que la Virgen los acompañe y los bendiga a todos. Chao, chao.